Bienvenidos al video podcast de Real y Verdadero. Y el día de hoy tenemos con nosotros a Fray Foto. ¿Cómo estás, Fray Foto? Hola, queridos hermanos, paz y bien. Muy bien, gracias a Dios. Muy contento de esta oportunidad de poder compartir contigo. Qué bien que estás con nosotros, que puedes acompañarnos, Fray. Gracias, de verdad, es una súper alegría que estés aquí. Como cualquiera de nuestros invitados, pues es una bendición y verdadero gozo el poder entrar en la vida de una persona que está haciendo algo por la iglesia, alguien que está haciendo su innovación en el ministerio, está haciendo algo pues arriesgado por el Señor. Para nosotros siempre para mí al menos es poder ver en estos episodios como una radiografía, una foto así como dicen en inglés, a bird's eye view del ministerio tan complicado, la vida tan hermosa, tan como enriquecedora, que es el testimonio de alguien más. Entonces, bueno, Fray, pues platícanos, yo creo que difícilmente alguien no sabrá quién eres, pero si hay algún despistado por ahí que nunca ha escuchado hablar de Fray Foto o algo por el estilo, pues platícanos un poquito de qué haces, quién eres, por qué te dicen Fray Foto, etcétera, ¿no? Bueno, mi nombre es, yo me llamo Fray Jesús Javier Garza, soy originario de Monterrey, Nuevo León, soy franciscano capuchino desde hace ya 15 años que entré a la orden. Tengo 4 años de ministerio sacerdotal y actualmente estoy en la ciudad de Roma haciendo una especialidad, un estudio en teología espiritual. Estoy por concluyendo mi primer semestre. Si Dios quiere, estaremos por aquí 2 años. Y bueno, la cuestión de si me conocen o no me conocen por Fray Foto es por mi pasión y gusto por la fotografía. Ya desde hace varios años que practico esto como hobby. Y entonces, pues por eso me conocen como Fray Foto en redes sociales, por el trabajo que yo he estado realizando con la fotografía. Ujú. Excelente, Fray, pues muchas gracias y súper bien, pues platícanos un poquito, Fray, ahora sí, pues entrando en la conversación, pues de cuál ha sido tu vivencia de fe, tu encuentro con el Señor, así en resumidas cuentas, una respuesta tan compleja o simplificada como tú quieras, pero también pues sí, o sea, eso si quieres puede ser junto con el catecismo porque sé cómo es un poquito tu historia, pero puedes ir introduciéndonos al tema del catecismo. Y claro, mira, a ver, yo siempre que me preguntan cómo ha sido el encuentro o cómo ha sido mi experiencia en el descubrimiento de mi vocación y en el responder, digamos, con generosidad, algunas veces más generoso que otras, pero yo siempre respondo que, a ver, el misterio de la vocación es un misterio, una llamada que se me ha ido develando con mucha paciencia, ¿no? Porque hay ciertas etapas del llamado, del encuentro, que uno a veces no comprende, ¿no? Porque sobrepasan a veces la razón. Y uno, como buenos seres humanos, queremos entenderlo todo desde la razón. Y hay misterios de fe que necesitan ser desvelados así, con paciencia, y con mucha oración y con mucho, digamos, acercamiento y relación y acrecentando nuestra relación con Dios para ir entendiendo el llamado de Dios en nuestra vida, ¿no? Porque uno quiere entenderlo así, 2 más 2 son 4, y a veces no se entiende así. Y esa ha sido la experiencia mía porque como yo te he platicado y como algunos también les he platicado y conocen un poquito más de mí, yo no descubrí, digamos, la fe católica de niño, o sea, no tuve un acompañamiento de comunidad parroquial de niño, ni tampoco el catecismo, ni los sacramentos los fui llevando como la mayoría los lleva. Y entonces a mí se me presentó, digamos, el camino de la fe a mis 20 años, en el cual, a ver, toda esta inquietud por dentro de descubrir, yo creía en un Dios, yo, yo sabía que había algo mucho más grande que yo conocía, digamos, la religión y las religiones así a manera general, pero no practicaba mi fe, no la practicaba. Entonces llegó un punto en mi vida en el cual me invitan a un querigma, que es donde prácticamente nos hablan de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y entonces, en esas charlas, en esas pláticas, yo fui descubriendo, y más que descubriendo, fui hallando respuestas a todas las inquietudes que yo había dentro de mí, ¿no? que tenía dentro de mí, y que de alguna manera eran las respuestas de cómo poder practicar mi fe, ¿no? Aquello que yo creía, y le daban nombre a, a Dios, ¿no? Le daban un nombre.
Y fue ese despertar que yo dije, bueno, yo quiero practicar mi fe de esta manera, quiero descubrir quién es Jesús, quiero descubrir cómo se practica la fe en una comunidad, ¿no? Es la Iglesia Católica, pues digo, sí conocía la Iglesia Católica y sabía que había parroquias y que había iglesias y que existía el Vaticano y que había obispos y padres, pero no sabía cómo era la relación de la comunidad, ¿no? Y cómo estaba conformada esta comunidad de fe. Entonces, bueno, me decidí ir a una parroquia y pues obviamente en la parroquia me dijeron, pues tienes que llevar el catecismo porque tienes que hacer tus sacramentos, si quieres practicar la fe, pues está el catecismo. Y yo tenía conocimiento, yo sabía, porque en mi familia hay personas que primos que practican la fe y sabía que de niños iban al catecismo y que había niños que ayudaban en las iglesias, los monaguillos, ¿no? Los acólitos y demás. Entonces yo tenía conocimiento un poquito de eso. Y cuando fui a la iglesia ya de adulto, pues me dijeron tienes que hacer todo un proceso de catequesis, pero no de niños, ¿verdad? Tienes que hacer un proceso de catequesis de adulto, Ande, no te con pusieron en el adultos. cuarto con el resto de los niños, ¿verdad? No, no, no. No me pusieron a colorear el arca de Noé ni nada de esas cosas. No, Ándale. no. Entonces, a ver, pues me acerqué con muchísima inquietud. Entonces, obviamente para mí era como inscribirme a una universidad en donde yo podía preguntar, en donde yo podía, a ver, aclarar mis dudas de fe, en donde prácticamente eran lecciones con el catecismo. Ahora, los catecismos que la mayoría de la gente conoce son los catecismos infantiles que se utilizan para preparar al niño a la primera comunión y que se basan, sobre todo están basados en preguntas y respuestas, ¿no? Con explicaciones muy breves y sencillas, ¿no? Profundas, eso sí, no dejan de no ser profundas. Son explicaciones breves y sencillas, pero para que un niño de 10, 11 años, 8 años, pues las vaya captando, no entendiendo. O sea, sí, sí, correspondiendo a su capacidad de curiosidad y de Claro, preguntarse, ¿no? claro, No se claro, va a porque andar preguntando acerca de muchos detalles que sí vienen en la versión en el grandota, ¿no? compendio, sí. Claro, y a ver, eso no quiere decir que nos quite a nosotros la responsabilidad ya como adultos de seguir profundizando en las verdades de fe. O sea, no estoy diciendo aquí que como niño no valoro, al contrario, para mí era muy enriquecedor después ya ver niños practicando la fe, niños con sus papás en la Eucaristía y niños que iban al catecismo desde pequeños. Pero a ver, también está la responsabilidad que como adultos, desgraciadamente, a veces no profundizamos en lo que practicamos. Entonces ahí yo veía como el quiebre de la relación, ¿no? Aquello que comenzaba tan hermoso, después en la adolescencia, en la juventud, pues ya no se profundizaba en eso, ¿no? Se quedaba ahí en las ideas, en esas explicaciones breves y sencillas, pues ahí dejábamos nuestras verdades de fe. Y sin embargo, el catecismo que aprueba Juan Pablo II, es en sí una obra monumental. A ver, es el compendio de toda nuestra fe, ¿no? Se tardaron muchísimos años en redactarlo con expertos de todos los continentes. Se consulta el contenido de todos los obispos del mundo, es decir, de toda la iglesia, ¿no? Son los comentarios que se incluyen y que recogen y explican la fe católica de una manera organizada y sistematizada, ¿no? Es una riqueza grandísima, son las verdades de fe, ¿no? Pero, iba a traer el libro, pero no te oí, pero es un libro grande, ¿no? O Sí, sea, es es un grandote. compendio grande que uno se asusta cuando lo ve, ¿no? Porque dices, a ver, ¿por cuál página empiezo, ¿no? ¿Cómo se agarra esto? ¿Cómo se forma? Y muchos católicos, yo ya caminando en, en comunidad y demás, yo me daba cuenta que desgraciadamente pues no se profundizaba, ni siquiera se sabía cómo utilizar el catecismo de la Iglesia Católica. Es más, pues la gente cuando dice, si tú dices catecismo de la Iglesia Católica, la gente a lo primero que piensa es el librito que llevó de niño, lo que le dio la catequista de niño, ¿no? O las Entonces, clases en sí, ¿no? Ese es el catecismo, son las clases que se daban, ¿verdad? No, no un libro. exactamente, exactamente, Sí, eso se piensa. Entonces, y el catecismo pues se presenta y se nos da como un viaje, ahora quiero llamarlo así, como un viaje que a través de diferentes etapas, ¿no? Nos permite captar la dinámica de la fe, ¿no? Nos permite captar las verdades de fe, ¿no?
Y es muy importante que el catecismo de la Iglesia Católica, algo que yo descubrí y que, pues claro, después hay muchos autores que hablan sobre el catecismo de la Iglesia Católica, pero antes de enseñarnos, porque a veces la gente a veces piensa que el catecismo son los mandamientos y que el catecismo son aquellas, lo que debes y lo que no debes de hacer. Y antes de enseñarnos a todos los creyentes cómo debemos vivir, el catecismo primero nos lleva a descubrir quién es Dios. Primero. Y cómo Dios ha actuado en la historia humana, cómo sigue actuando. Si tú agarras el catecismo de la Iglesia Católica y ves que al final viene la cuestión de los mandamientos, al final viene la cuestión, lo primero que debemos de profundizar es descubrir quién es Dios y cómo Dios actúa en la historia, cómo Dios ha actuado en la historia del ser humano, ¿no? Y luego, casi inmediatamente después es quién es el hombre, o sea, quién soy Exactamente, yo mismo. Sí, o exactamente, sea, porque es a través de esa dinámica de descubrir quién es Dios que uno se descubre a sí mismo. Esa es la dinámica. Y esa fue mi experiencia, lo pongo así, lo puedo decir muy bonito, porque esa fue mi experiencia. Y ahí surge mi vocación al sacerdocio y a la vida religiosa. O sea, fue a través de descubrir, sí, porque cuando yo me acerqué a la iglesia, cuando yo me acerqué para conocer y para vivir la fe de una manera así comunitaria, no tenía inquietud a la vida consagrada, ni mucho menos al sacerdocio. Fue descubriendo, fue en el catecismo, fue después que descubrí que había una llamada mucho más allá y cómo Dios actuaba en mi vida y cómo Dios había actuado en mi vida, porque descubrí quién era Él, ¿no? Y cómo había actuado en mi historia personal. Y así fue como descubrí que había un llamado, ¿no? Y a ver, eso no implica que hay miedos y temores y dudas, y por eso les decía al inicio, muchas cosas uno las quiere comprender desde así la razón y no se comprendían así, o sea, se comprendían desde la relación, no desde la razón. O sea, mi relación personal con Dios, conmigo mismo, con la misma comunidad que me acompañaba, que eso es bien importante, porque el catecismo de la Iglesia Católica no está diseñado para, a ver cómo lo puedo decir, para de una manera egoísta, individualista, poderlo tú, digamos, encontrar y asimilar o sí, ándale, ¿no? esa es la palabra, asimilar. Está diseñado para poderse, digamos, profundizar en comunidad. Wow, qué bonito es eso. Eso no lo había escuchado antes. Sí, yo, o sea, siento de verdad que, y esa fue la experiencia al yo prepararme para recibir los sacramentos. Porque, a ver, si a mí me hubieran dado ese libro y me hubieran dicho, a ver, pues chútatelo en tu Échatelo, casa ánimo. y a ver ahí como quieras. Ahí Y yo, seguirías probablemente. ¿sí? ¿Cómo? Ahí seguirías hasta Sí, la o fecha, sea, ¿no? Sí. sí, claro, porque nuestra fe es una fe eh, que, se, que se profundiza en comunidad, Claro, se profundiza claro. en comunidad. ¿No? Wow, me recuerda mucho de lo que platicabas, como, o sea, ese pasaje de San Pablo cuando habla de que ya no estamos, ya superamos la leche, ¿no? Entonces los Eh, exhorta a ir por el alimento sólido. Creo que en cierto sentido es como el progreso que muchos no, ese paso que la mayoría de los católicos no pueden hacer, el pasar de la leche al alimento sólido, pero a la vez también creo que es personal en todas las etapas de la vida, ¿no? O sea, la leche es pues lo que ya viví, ¿no? Ese progreso espiritual también que me puede a veces llegar a conformarme, a decir, no, pues es que yo ya sé acerca de la fe, ya sé de esto, ya sé del otro. Pero creo que el catecismo, eso es de las cosas que yo he ido aprendiendo con todo este trabajo de real y verdadero, es que siempre hay un momento nuevo en mi vida que el catecismo me puede acompañar a descubrirlo, ¿no? O sea, esa respuesta de quién es Dios, de quién soy yo mismo, cambia, no es racional y lógico y matemático, ¿verdad? Sino es un caminar muy dinámico, donde pues el día de hoy me siento de una manera, ahora ya pues yo casado y con 2 hijos, pues obviamente mi situación es completamente distinta hace 5 años que yo era misionero en Brasil, o sea, entonces en todo eso, ese caminar de fe implica aspirar a un alimento más sólido, ¿no? A una formación más profunda. Creo que como adulto, recibiendo el catecismo te permitió tal vez percibir eso muy bien, ¿no? Del progreso en la vida de una persona y ahora como fraile, sacerdote, es fuerte, ¿no? y sin duda alguna, y siempre he dicho, a ver, por eso con el catecismo de la iglesia, la preparación para mis sacramentos,
yo descubrí la llamada de Dios, ¿no? Y por eso digo, o sea, a ver, el plan de Dios en mi vida, ¿no? Cómo Dios había actuado en mi historia, era perfecto, ¿no? Tenía que ser así. Y realmente, pues es una riqueza grandísima el poder profundizar en las verdades de fe que se encuentra en ese compendio maravilloso del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Que como, digamos, eh, el deseo, que es uno de los capítulos del Catecismo de la Iglesia Católica, es el deseo de que todo hombre lleva en su interior, ¿no? El anhelo de Dios, el deseo de Dios, que, que va a encontrar respuesta en la relación con Él, ¿no? En la oración, digamos, como expresión de ese encuentro, ¿no? Como te decía ahorita, yo quería encontrar respuestas y yo me di cuenta que las respuestas se encontraban en la relación con Dios, conmigo y con la comunidad. Wow, qué fuerte. No, y es verdad, o sea, y descubrir esos anhelos propios a través y a la luz del catecismo. Perdón, tuve un momento Lolita Ayala, paréntesis para quien no sepa quién es Lolita Ayala, googleenlo, pero ya, este, pero qué fuerte, o sea, y qué bonito que en el caminar de tu vida, pues el catecismo haya sido quien develó el tema vocacional, o sea, eso es muy, muy, muy especial, qué bonito. Y Fray, una pregunta también sobre cómo lo usas hoy en día, o sea, a lo mejor no creo que tal vez las fotos sean muy nutridas por el encuentro con el catecismo, pero a lo mejor y sí en la parte del ministerio, del apostolado, en la parte de, pues ahora en tu maestría en espiritualidad, a En lo los mejor hay estudios. algo de sí, en los estudios, a lo mejor hay algo, ¿no? O sea, platícanos un poquito de cómo lo usas hoy en día en tu trinchera. Sí, sí. A ver, a lo largo de esos 15 años de que ingresé a la orden y demás, en las diferentes etapas de la formación que he estado, pues primero lo usaba muchísimo para preparar, porque yo también fui catequista, ¿no? Digamos, en la preparación para ser fraile, pues nos otorgan una comunidad en la cual hay que acompañar a catequistas, hay que acompañar a niños, hay que acompañar comunidades. Y pues yo lo utilizaba en la preparación de los temas, ¿no? En explicarle a la gente. Y yo lo hacía por muchísima pasión, la verdad, porque era algo con lo que yo, algo con lo que yo a mí me había dado respuestas en mi vida, ¿no? Entonces siempre contaba algo de alguna parte del catecismo, algo que a mí en lo personal me había llamado mucho la atención o que se había significado mucho en cierto momento, lo utilizaba así. Después, a ver, cuando empecé a estudiar, me pasé la filosofía y luego la teología, cuando empecé a estudiar la teología, pues se estudia muchísimo, ¿no? Porque a ver, estudiamos la dogmática, la teología y digamos, eh, tantísimas cosas están, digamos, implícitas en el catecismo de la Iglesia Católica, entonces se utilizan. Ujú. Y ahorita, en la profundización de este estudio que estoy haciendo, pues digamos, estoy profundizando en muchísimas verdades de fe y que el cual nos lleva a buscar en el catecismo de la Iglesia Católica. Y al final de mis estudios tengo que hacer una tesis, ¿no? En el cual, claro que tiene que estar en la bibliografía el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Porque se incluye todo, ¿no? Se incluye todo, toda la vida de la gracia y demás, de los sacramentos y todo. Entonces, en este tiempo, en el aquí y el ahora, pues lo voy a utilizar más en el ámbito del estudio personal para dar una respuesta a mi trabajo profesional. Excelente, excelente. Claro, y yo creo que muchos de quienes nos escuchan también son catequistas de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor, o sea, no sé, sospecho que varios de nosotros tenemos esa como visión intimidante un poquito del libro en sí. ¿Qué tips o qué recomendaciones le pudieras dar a un catequista intimidado por el catecismo para perderle el miedo, verdad? ¿Qué le pudieras recomendar a alguien? Es que el miedo nos da cuando lo vemos, pero yo les invito a abrir las primeras páginas y ver el índice. Y está perfectísimamente desarrollado, está perfectísimamente estructurado, ¿no? En el cual, por ejemplo, la primera parte del catecismo es el credo explicado, ¿no? Credo en Dios Padre Todopoderoso y se va explicando con el apoyo de la Biblia, de la tradición de la iglesia, de las verdades de la fe, ¿no? Y se va descubriendo a través de esa primera parte del credo quién es Dios y cómo Dios se ha manifestado a través de Jesús, ¿no? Y entonces entender eso, pues, que digamos, es entender el credo, pero es
prácticamente cada palabra está explicada. Entonces se va, digamos, haciendo ameno el estudio, ¿no? Eso, Se va exactamente. haciendo ameno el estudio porque uno va entendiendo la estructura. Si lo ves así y te enseñan el libro, te da miedo porque es enorme y es por dónde empiezo. Pero vean el índice, lean el prólogo y van a empezar a ver que está perfectamente estructurado y podemos empezar por ahí, por la primera parte, ¿no? Después de esta primera parte viene la cuestión de los sacramentos, ¿no? Y se van explicando la cuestión de los sacramentos, que es la vivencia de esa fe, ¿no? Y cuál es el efecto de la gracia de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, digamos, yo les recomendaría hacerse un esquema, ¿no? Un pequeño esquema, ir priorizando, a ver, profundizar primero en la primera parte, en el creo en Dios Padre Todopoderoso, ir a manera de pregunta y respuesta, pero tuyas, ir profundizando, ¿no? Ujú. Creo que sería una. Excelente. Sí, excelente, excelente. Yo creo que, o sea, creo que la de las como aterrizajes más recomendados en estos episodios es leerlo, o sea, enfrentarte a abrirlo, como decías, a ver, ábrelo, ¿no? O sea, esa se me hace que puede ser el paso más difícil para muchas personas que todavía lo tienen como un libro icónico, intimidante ahí en su librero, pero puede ser, pues es el primer paso para perderle el miedo, ¿no? Y para descubrir verdaderamente este tesoro donde wow, o sea, tantas cosas que podemos encontrar dentro de él. Es muy padre. ¿Algo más que nos quisieras platicar o comentar acerca de tu experiencia con el catecismo, tu ministerio, Fray? Bueno, también decirle a la gente que ya ahora está con todo eso de iPads, iPhones y toda la pues, electrónica y demás, y YouTube y todo esto, hay muchísimas herramientas ahora con el cual uno puede profundizar en sus verdades de fe, ¿no? Con toda la tecnología, con todos los medios que se nos dan ahora, es mucho más sencillo poder, digamos, eh, profundizar, solamente que lamentablemente no sé por qué no lo hacemos. Pero, por ejemplo, lo que hacen ustedes en el verdadero, o por ejemplo, el catecismo de la Iglesia Católica, todo el compendio está en línea, ¿no? Todo el compendio está en la página del Vaticano, está el PDF, está de manera ilustrada, hay hasta podcasts que hablan acerca del catecismo de la Iglesia Católica, o sea, muchísimas herramientas. Yo les recomiendo mucho que puedan ir a aquello que más les gusta, si es el video, si es la lectura, si es los esquemas, ¿no? Si es el subrayar, si es, no lo sé, aquello con lo que más te mueva y te apasione, pues ir profundizando en tus verdades de fe a través de ello, ¿no? Yo les Buenísimo. recomendaría mucho. Claro. Sí, yo añadiría también como esta curiosidad que así como a ti cuando lo encontraste de adulto, pues había, tú decías como eres como una universidad, puedo preguntar lo que sea que no entiendo, ¿no? O sea, como un buen maestro. Creo que a veces perdemos esa curiosidad o simplemente no prestamos suficiente atención a nuestras propias inquietudes. Y pues sí, o sea, ya una vez que de verdad, ya ahora sí agarro la onda de que esto es en serio, pues empiezo a preguntarme cosas que a lo mejor yo mismo no entiendo acerca de Dios, acerca de la iglesia, acerca de los sacramentos. Y así empieza, hace cuenta la maquinita, empieza el engrane, ¿no? Pero no perder esa curiosidad, que es el mismo motor que nos puede ayudar a nosotros como catequistas a tener mejores respuestas, ¿no? Para nuestro ministerio. Buenísimo. Ah, Sí, pues muy bien, exactamente. Fray. Sí, súper bien. Perfecto, Fray. Pues podemos ir cerrando un poquito aquí la conversación, pero antes, pues la pregunta obligada es si tienes alguna cita favorita del catecismo o algo por el estilo, algún párrafo en Y especial. mira, una de las citas que me gustan muchísimo, que es el número 30, que habla de la alegría, dice: alegre es el corazón de los que buscan a Dios, que es el Salmo 105. Y el catecismo lo va explicando. Dice: si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad, un corazón recto y también el testimonio de otros. Aquí subrayo esto porque es la cuestión de la comunidad, que le enseñen a buscar a Dios. Wow, qué fuerte, Dios mío.
Justo anoche yo estaba conversando con alguien sobre el joven rico y cómo se va triste después de no poder vender sus cosas y seguir a Jesús. La tristeza de no seguirlo. Y yo decía, pues, pero, o sea, contrastado con la alegría de la que nos habla el catecismo la exigencia de todo nuestro ser, todo nuestro Responsabilidad. intelecto, ¿no? Qué bonito. Sí, sí, Wow. me gustó muchísimo porque cierra muy bien de todo lo que hemos hablado, ¿no? O sea, la cuestión de los que tienen esta inquietud de buscar y de conocer a Dios, ¿no? La responsabilidad de cada uno para poder esforzarnos a través de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad, de nuestro corazón, pero también no olvidando que es junto con los demás que vamos a Ándale. descubrir quién es Dios. Qué fuerte, qué fuerte. Muchas gracias por compartirlo, Fray, de verdad. Gracias a Y ti. Y la otra pregunta obligada es, bueno, pues ¿dónde te puede seguir la gente, no? Aunque pues es, digo, es obligada, pero pues es Fray Foto. Busquen Fray No, Foto en así cualquier lado. Ahí Fray Foto donde sea, ¿no? Que también, a ver, últimamente pues no estoy tan metido así de lleno, ¿verdad? En la cuestión de redes sociales. Antes platicaba mucho con la gente a través de mis redes sociales. Ahorita, digamos, no tengo todo el tiempo como lo tenía antes. Y aparte, pues la gente que más conozco y demás son gente de México y la diferencia de horarios y demás, todo esto dificulta un poquito, Claro. pero Ujú. ahí seguimos como quiera. Qué bueno, qué bueno. Y pues sí, obviamente pueden buscar ahí, encontrar a Fray ahí a través de redes sociales. Y también nuestro podcast y nuestro apostolado de Real y Verdadero también lo pueden encontrar ahí en redes sociales. Obviamente en YouTube es donde están nuestros videos completos, pero también en Instagram pueden encontrarnos como Real y Verdadero y suscribirse a nuestro newsletter en realyverdadero.org. Ahí pueden recibir los updates o las actualizaciones de las diferentes unidades del catecismo que vamos cubriendo. Y pues no se pierdan también los episodios del video podcast suscribiéndose y denos un review de 5 estrellas en Apple. Se los agradecemos muchísimo. De verdad es que esto no crece sin ustedes. Y bueno, Exactamente. pues muchísimas gracias por acompañarnos y llegar hasta aquí en el episodio. Y Fray, de verdad, gracias también por estar con nosotros en este episodio de Real y Verdadero. Muchas gracias, hermano. Gracias por compartir. No, hombre, Dios los bendiga, amigos. Paz y bien.